Bienvenidos a todos. Continuamos con nuestra serie semanal de reflexiones. En este caso, compartiendo una sección del Skanda Purana, muchas veces no tan conocida también, pero que nos quiere regalar el día de hoy una enseñanza muy profunda. El verso dice así: Mantra tirte dvije deve daivagñe visaje guru yadrishi bhavanayasya siddhir bhavati tadrishi. Proviene del Skanda Purana 5.3, 2.27, versos 38 y 39. La traducción dice: en lo que respecta a un mantra, tirta, brahmana, deva, astrólogo, medicina o guru, así como es la actitud de uno, bhavana, así es nuestro logro. Quizás han oído hablar de este mantra o han oído hablar de esta idea, ¿no? Básicamente, de acuerdo a con qué actitud nosotros nos acercamos a cada uno de estos elementos, y no solamente obviamente se limita a estos elementos, pero dependiendo de nuestra actitud será el resultado. Entonces este es un mantra que nos invita a desarrollar un profundo sentido de la responsabilidad en última instancia, ya que muchas veces pensamos, de vuelta, cada uno de estos ejemplos dados es por algo: mantra, tirta, brahmana, deva, astrólogo, medicina, guru. Muchas veces pensamos, por solamente recitar el mantra sin importar cuál es mi actitud, obtengo el fruto. Por ir a un tirta, a un lugar sagrado, por simplemente estar allí físicamente, ya está el logro, no hace falta mi actitud interna. Por yo tener a un guru, el guru da misericordia y hace todo, yo no necesito hacer nada. Por yo tomar esta medicina, ya está, yo no necesito hacer nada, estoy curado. Y así sucesivamente. En muchas ocasiones tenemos un pensamiento mágico, por decirlo así. Y me refiero a esto: pensamos que por simplemente ir a un lugar o hacer algo sin yo tener que tener una actitud, las cosas ocurren mágicamente. Pero este verso, lo lamento, pero cancela, contradice esta opinión. Mantra. Si yo recito mantra, si yo recito los nombres de Dios, si yo me ocupo en oración, tiene que haber un bhavana, tiene que haber cierta actitud, y dependiendo cuál es esa actitud, va a haber un fruto correspondiente. Va a haber un tipo de perfección, si se quiere, un tipo de resultado. En gran parte depende de mi actitud. Obviamente el mantra tiene su influencia, tiene su poder, así como la medicina tiene su efecto, así como el guru tiene su realización, así como un tirta, un lugar sagrado en sí, tiene su energía. Pero al mismo tiempo yo tengo que presentar mi parte también. Es un trabajo co-creativo, digámoslo así, es un trabajo de equipo. No es que el guru lo hace todo y el discípulo no hace nada. No es que la medicina lo hace todo y yo no tengo que hacer nada como paciente. No es que el mantra lo hace todo y yo soy un mero receptor pasivo donde mecánicamente repito. Puedo entrenar a un loro en recitar un mantra también. Pero ¿cuál es la actitud? Puedo ir a un lugar sagrado, pero ¿qué hago en el lugar sagrado? ¿Qué tan sagradamente me comporto? ¿Qué tanto me relaciono con las personas que hacen a ese lugar sagrado? Con las personas santas que viven allí. Y así sucesivamente. Responsabilidad, en otras palabras. Este verso nos invita a tomar responsabilidad. Dependiendo bhavana. Bhavana significa, esta es la palabra más importante probablemente todo el verso. Bhavana significa actitud interna, el humor de uno. Tantos versos en las escrituras dicen: de acuerdo a la intención de uno, eso es lo que uno alcanza. De acuerdo al estado de conciencia de uno al partir de este mundo, allí es donde uno va. Krishna dice: de acuerdo a cómo alguien se acerca a mí, yo reciproco. Todos estos versos, de acuerdo a cómo uno medita en lo que uno medita, en eso se vuelve. Entonces, todo eso, si prestamos atención, nos habla de tenemos cierta responsabilidad, pero no como una carga, no para vivir esto como, depende de mí en parte, qué problema. No, es el precio de ser una entidad individual, de tener libre albedrío. Y es una invitación a ser yo mismo, es una invitación en donde estoy siendo considerado, en donde la realidad me está diciendo: me importa tu opinión, me importa tu actitud. Dependiendo de tu actitud va a haber un fruto. No, eso no debe ser visto como un peso, como algo negativo, más bien como una invitación a
ser yo mismo. Y entiendo que, dependiendo de mi actitud voy a generar un resultado específico. Obviamente la ley del karma también habla de eso, ¿no? La ley del karma no solamente tiene que ver con actos, sino con actitudes. No solamente es lo que hago externamente, sino que está pasando por mi fuero interno, que estoy sintiendo, que estoy pensando. Todo eso genera un determinado fruto, un determinado resultado. Entonces, sé que puede sonar un tanto intimidante. Wow, dependiendo de mí. Obviamente no es que todo depende de mí, no es que esto también tiene que ser visto al 100%, porque muchas veces vamos de ese lugar, ok, todo depende de Krishna, ahora entiendo, no, depende de mí, todo depende de mí. No, hay diferentes niveles de responsabilidad que cada cual tiene que tomar y estamos viviendo y existiendo juntos, en coexistencia, no solo con Dios, sino con todos los demás. Por eso Krishna en el Bhagavad Gita, cuando habla acerca de la acción y los factores que hacen a una acción, él menciona como 7 factores. No solamente habla de solamente la jiva, todo depende de ti. Menciona a Krishna, todo depende de Krishna. No, hay diferentes influencias, elementos, personalidades y todo eso está siendo parte. Y una de esas partes es bhavana, la actitud de uno. Actitud, intención. Una vez más, el bhakti es supremamente intencional, la práctica espiritual es supremamente intencional. ¿Desde qué lugar estamos eligiendo practicar? Todos los días tenemos la elección, todos los días puedo elegir cómo hago las cosas, de qué lugar las hago. Y puedo elegir hacer las cosas de manera distinta, obviamente, especialmente cuando siento ciertos resultados en mi vida que no funcionan. Como Einstein diría, la definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Y muchas veces hacemos eso. Entonces, justamente nuestra actitud muchas veces implica modificar, ¿no? Modificar nuestros pensamientos, cambiar, transformarnos, crecer. Y de ese lugar todo va a dar fruto, sea mantra, sea tirtha, sea guru, sea brahmana, sea deva, sea astrólogo, sea medicina. Y si tenemos una actitud de negación, si no tenemos fe, otra manera de hablar de todo esto es en términos de fe. Estoy cantando un mantra pero sin fe. Estoy yendo a un tirtha pero sin fe. Estoy aceptando un guru pero sin fe. Estoy tomando medicina pero no tengo ninguna fe. Bueno, probablemente todo ello también vaya a afectar mi experiencia. El Bhagavad Gita, Krishna eso también lo menciona, ¿no? En el capítulo 17, en el tercer verso, donde él menciona que la shraddha o la fe, por traducirlo de alguna manera, de cada persona corresponde con su disposición adquirida, ¿no? Y una persona está hecha de su fe. Shraddha mayo ayam purusho, dice Krishna. Shraddha mayo ayam purusho. Uno es su fe, ¿no? Uno es la fe que uno tiene. Yo ya shraddha sayeva saha. Entonces es otra manera de hablar de lo mismo. En base a mi disposición, a mi naturaleza, tengo un cierto tipo de fe. Y eso va a generar un cierto tipo de fruto. O no tengo un tipo de fe, o no tengo ningún tipo de fe. Siempre tenemos fe en algo. Pero dependiendo en qué tenemos fe, eso va a generar un tipo de resultado. Es otra manera de hablar de esto mismo, de bhavana. La actitud de uno. No, hasta un punto podemos separar bhavana de shraddha. Hasta un punto podemos separar nuestra actitud ante las cosas, ante las personas, las situaciones y nuestra fe. El tipo de fe que orienta nuestra vida, que orienta nuestros movimientos, nuestros actos. Entonces es muy importante, idealmente, tratar de desarrollar el tipo de fe más elevado, más refinado, más puro, más sátvico y por encima de ello aún. Y de la misma manera tratar de tener la actitud más profunda, más honesta, más transparente, más dignificante, más íntegra a la hora ya sea relacionarnos con mantra, tirtha, brahmana, guru, astrólogo, deva, medicina o con lo que fuera en nuestra vida. Entonces, si tenemos la actitud correcta, el fruto correcto va a venir, ¿no? Sea cual fuere, sea la forma que el fruto tome, lo importante es tener la actitud correcta. Si no tenemos la actitud correcta, podemos estar relacionándonos con el mantra más elevado, el guru más avanzado, el lugar sagrado más purificante, pero no vamos a estar experimentando un resultado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos allí, no estamos allí presentes, abiertos con la fe y con la actitud de vida. Entonces, esta es la enseñanza de esta semana que nos regala el Skanda Purana. Tratemos de tomarnos
algunos momentos, ojalá en este momento, antes de continuar con nuestro día, pensando al respecto de qué lugar nos estamos relacionando con estos elementos que para muchos de nosotros forman parte de nuestra vida cotidiana. Mantra, guru, tirtha, medicina, etcétera, diferentes tipos de medicina. ¿Dónde está nuestra actitud? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué podemos hacer para mejorar hoy? ¿Qué podemos hacer para crecer? Hay algo que necesita ser abordado, que necesita ser sanado, que necesita ser resuelto en este sentido. Dediquemos unos momentos a la introspección al respecto y procedamos acorde. Muchas gracias por compartir. Nos estamos viendo la próxima semana.